Buenos días, soy José Luis Benedicto Castellote, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo. Primero quería agradecer la invitación a nuestro colegio del Expo Lugo 2024 para realizar unas charlas en estas jornadas técnicas. En principio, y según dice el programa, iba a intervenir don José Antonio Fernández García sobre el plan sanitario integral, concretamente en el ganado vacuno. El problema es que esta normativa que salió en su momento a nivel de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura la ha puesto como una cuestión voluntaria, con lo cual las posibilidades de implantación son prácticamente nulas. Esto va en detrimento de los ganaderos, pero también de los veterinarios que se han estado preparando para este plan sanitario integral y han estado haciendo unos cursos que han sido muy populares, ya que existía una lista de espera elevada. Bueno, pues como no se pudo hacer este plan sanitario integral, he venido yo en lugar para que las jornadas técnicas sigan avanzando. Y entonces mi propuesta es la cetosis subclínica, importancia sanitaria y económica. La cetosis subclínica o la cetosis se compone concretamente de un problema a nivel de energía de la vaca lechera de alta producción. Entonces, esto se manifiesta por un aumento de los cuerpos cetónicos en fluidos corporales, tanto en sangre como en leche como en orina, pero sin la presencia de signos clínicos, por eso es subclínica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta cetosis subclínica se va a presentar entre el primer día y los 65 días en leche, en un 92% de los casos. La prevalencia es muy variable. De hecho, muchos autores lo colocan hasta un 40%, de un 9 a un 40%, pero actualmente los últimos estudios lo llevan hasta un 60%. Es una cantidad enormemente importante. Mientras que la cetosis clínica es mucho más moderada, también es más grave, y encontramos entre el 2 al 15%. Nosotros, al decir que los cuerpos cetónicos se encuentran en fluidos corporales, es muy importante, puesto que esto va a permitir analizar esos cuerpos cetónicos en sangre, en leche y en orina. Porque, como no hay ningún signo, es evidente que nosotros solamente podremos manifestar o diagnosticar que este animal tiene una cetosis subclínica por los niveles que podamos encontrar en estos fluidos. Lo primero que va a ocasionar la cetosis subclínica es una pérdida de producción láctea. Una pérdida de producción láctea moderada, por supuesto, pero que a lo largo crea unas pérdidas importantes. Un segundo trastorno que crea esa cetosis subclínica es la inmunodepresión, ya que produce una disminución del tránsito e incluso de una función fundamental en unos leucocitos, que son los monocitos. Al disminuir los monocitos, el nivel de inmunidad baja, por lo cual esa vaca o esas vacas van a estar más predispuestas a la aparición de enfermedades infecciosas. Y por último, y no menos importante, son los trastornos de fertilidad. Cuando aumentan los cuerpos cetónicos, aunque sean moderadamente como en el caso de la cetosis subclínica, encontramos un descenso de la fertilidad. Esto nos crea muchísimos trastornos en la reproducción. Bueno, ¿cómo podemos monitorizar estos animales? Pues hemos dicho que a base de hacer análisis tanto en leche, en sangre como en orina.
De hecho, uno de los compuestos que analizamos son el beta-hidroxibutirato, el principal cuerpo cetónico para el análisis, el más fiable además. Y concretamente lo hacemos normalmente en sangre o en capilar. Nosotros cuando encontramos esos niveles por 1 milimoles litro o por debajo de ello, decimos que esa vaca está sana. Pero cuando los niveles de beta-hidroxibutirato suben a 1,2 milimoles litro, empezamos a sospechar ya de cetosis subclínica. Y cuando estos se elevan hasta 2,6 milimoles litro, entonces podemos decir que estamos delante de la cetosis clínica. Hay valores de referencia, y creo que como lo acabamos de citar, en animales, en vacas frescas, pues en sangre 1,2 milimoles litro. Y en leche son 100 micromoles. Bien, es verdad que esto lo vemos en vacas frescas entre el quinto y el 20º primer día en leche. Y también vamos a mirar los ácidos grasos no esterificados, que son los ADNE o NEFA, como dicen los ingleses, y miramos tanto en frescas que aumentan por encima de 0,70 milequivalentes litros, mientras que en el preparto es muy importante que miremos estos analitos, puesto que por encima de 0,40 milequivalentes litros vamos a tener problemas tras el parto. Hemos dicho ya que esta cetosis clínica la pueden padecer en establos entre el 90 y el 60%. Son dos cifras que son muy distantes. Nosotros en estudios que se han realizado aquí en Galicia hemos comprobado hasta un 30-32% de las vacas en producción. Ya decimos entre el primer día y el 65º día. La etiología de cetosis subclínica está condicionada por una serie de parámetros. Lo primero, que la vaca no puede estar gorda. Cuando llegue el momento del parto, la vaca debe estar en 3,75% de condición por corporal o por debajo de ella. Entonces, mayores condiciones corporales nos van a padecer aumento de niveles de cuerpos cetónicos y concretamente de beta-hidroxibutirato. En cuanto a la estación del año, diversos autores ponen unas fechas o unas épocas en donde se produce más la cetosis subclínica. Bien, es verdad que nosotros hemos comprobado que la época del verano, iniciado digamos ya a final de primavera y principio del verano, es cuando mayor predisposición tienen esas vacas a contraer esa cetosis subclínica. Los factores genéticos no son extremadamente importantes, ya que se han estudiado y la heredabilidad de esta enfermedad está en un 0,09%. Es muy baja, es extremadamente baja. Pero tenemos que decir que sí hay razas más predispuestas a la cetosis subclínica que otras. Por ejemplo, la frisona es una raza que, aunque tiene menos grasa, por ejemplo, que una Jersey o una Montbéliard, tiene mayor tendencia a tener cetosis subclínica. En cambio, esto no acontece cuando la cetosis es clínica, suele al revés, es decir, la Jersey es más predispuesta a tener esa cetosis clínica. Y luego está el manejo del rebaño, lo que decimos la gestión del rebaño. Es importante controlar en todo momento la alimentación. Para eso hay que estar continuamente realizando valoración de esa nutrición, de lo que comen las vacas y de lo que les estamos dando, porque a veces estamos dando algún producto o subproducto que no le está realizando bien la digestión al animal. La genética también nosotros siempre buscamos en las razas productoras de leche, pues que sean las mayores productoras de leche. Esto también lleva muchas veces
a que la cetosis subclínica aparezca con mayor frecuencia en ese tipo de selección genética. Y por último, las enfermedades. En animales que tienden a tener mayor número de enfermedades, no solamente metabólicas, de otro tipo, pues las debemos de desechar dentro del establo. Las consecuencias de la cetosis subclínica, luego hablaremos sanitarias, o ya hemos hablado de alguna, pero las pérdidas económicas son elevadas. Una estimación por debajo, seguramente, del costo, significa que una ganadería de 100 vacas de alta producción tiene unas pérdidas, cuando aparece esta cetosis subclínica, de 7.500 euros al año. Estas son cifras bastante importantes, porque ya digo que es una estimación y que hemos tirado hacia abajo. Va a depender muchísimo, por supuesto, pues de las causas que lleven a esas pérdidas económicas. Depende de todas las causas que tenemos aquí, cómo se han manifestado de una forma mayor o menor. Por ejemplo, la disminución de la fertilidad. Eso siempre va a crear pérdidas, no solamente porque nos van a retrasar la aparición de una recría que sea para las nuevas generaciones, para renovar las nuevas generaciones, sino también por la cantidad de alimento que se desecha en estos animales que quedan sin preñez. También los desplazamientos de abomaso. Cuando hay una cantidad importante de desplazamiento de abomaso, las pérdidas económicas se empiezan a multiplicar. La hipocalcemia es otra de las situaciones, igual que la hipomagnesemia. El síndrome de vaca caída también depende de la gravedad que tenga y de enfermedades infecciosas. Ahí citamos dos en la transparencia. Una son las metritis y otra las mamitis. Pero también podemos incluir, para mí me parece fundamental, las cojeras, las laminitis que aparecen, ya que esas laminitis llevan muchas veces a tratamientos, pero también a desechar animales que suelen ser muy buenos productores. Por supuesto, una cetosis subclínica va a tener menores costes que una cetosis clínica, y no digamos si esa cetosis clínica termina en un hígado graso. Entonces, las pérdidas son enormes, incluso podemos perder el animal. La producción de leche que se pierde y se está estimada en una cetosis subclínica son 2 litros de leche al día por vaca, durante aproximadamente 2-3 semanas hasta que corregimos ese defecto. También tenemos que observar que la cetosis subclínica nos lleva, aparte de esos trastornos en la reproducción, a déficit en el sistema inmune. Y esto conlleva también otras enfermedades que también van a agravar el costo de esa cetosis. Tenemos que monitorizar la cetosis subclínica. ¿Por qué? Porque quitando la pérdida de leche o que hay disminución de fertilidad o que empieza a haber más enfermedades de las normales, nosotros no tenemos otro medio que es a través de unos análisis. Nosotros podemos hacer análisis muy completos, ¿no? Análisis que tienen un costo a veces elevado. Por eso a veces simplificamos esos análisis. Al principio, en la transparencia del principio, veíamos unas tiras. Las tiras se pueden hacer análisis en leche o análisis en orina, o bien utilizar algún medidor de espectrofotometría que va a medir las tiras esas con sangre. Son como hacen con la glucosa, igual con las cetonas, con los cuerpos cetónicos, y que se utilizan normalmente los diabéticos para controlar esa diabetes, esa además cetosis diabética. Entonces nosotros debemos de tomar una muestra, sobre todo de sangre, bien sangre venosa o bien de capilar, para utilizar una actividad reactiva y ver las cantidades que hay de beta-hidroxibutirato.
y también de nefa e incluso de glucosa. Ya digo que las tiras normalmente suelen ser individuales en la sangre, no así en la orina, en donde vienen unas tiras, en donde vienen más parámetros. A mí hace un método sencillo es la orina y en establo pues estupendo. Pero cuando ya empiezo a tener unos problemas graves de cetosis subclínica, entonces ya me voy a unos análisis como son el beta-hidroxibutilato, los ácidos grasos volátiles, los NEFA, la glucosa y luego, si puedo hacer otros tres, como son unas enzimas hepáticas como la SAT y la GLAH o el sorbitol también, y una hormona como es la insulina. El tomar las muestras se dejan los 2 primeros días tras el parto sin tomar muestra. ¿Por qué? Porque hay una tormenta endocrina que nos puede hacer variar los metabolitos de forma totalmente aleatoria y nos pueden equivocar totalmente en nuestro diagnóstico. Nosotros debemos tomar a partir de las 48-72 horas esas muestras, hasta el día 14 posparto. Y lo tomamos después de que el animal haya ingerido alimento, entre las 4 y las 6 horas después de la toma del último alimento, ya sea con un Unifeed o bien en alimentación parcial. Normalmente no cogemos todo el rebaño, porque sería un costo muy elevado. Simplemente cogemos 12 animales entre, ya digo, el primer día al tercer día hasta el 14º día de lactación, y cuando comprobamos que entre el 10 y el 15% de esos animales presentan unos niveles de beta-hidroxibutilato o de nefa por encima de sus niveles normales, entonces estamos delante de una cetosis subclínica, es decir, tiene que estar entre 1,2 milimoles y 2,6 en el caso del beta-hidroxibutilato y en el caso del nefa por encima de 0,7 milequivalentes litro. Otros índices que tenemos para ver si hay cetosis subclínica está la grasa de la leche. Cuando hay un proceso como la cetosis en donde hay un balance energético negativo, es decir, la vaca está produciendo una gran cantidad de leche, o al final del proceso de preñez tiene, digamos, un engorde excesivo, entonces el animal va a comer menos cantidad y entonces se produce un balance energético negativo. Ese balance energético negativo lleva a que se movilicen las grasas que hay en el organismo. Esta movilización de las grasas hace que en leche, cuando está en lactación, aparezca una leche más grasa y en cambio se desciende el tanto por ciento de proteína. Entonces, ¿son medidas indirectas? Sí, puesto que la medida de la grasa o el cociente grasa-proteína tiene que estar por debajo de 1,5 entre 1. La relación tiene que estar por debajo. Si esta es más elevada, y sobre todo si hay un 40% de animales que está elevada, podemos decir que ahí hay cetosis subclínica o clínica. Cuando tenemos un porcentaje de vacas superior al 10% que superan una condición corporal de 4, también puede haber problemas de cetosis subclínica e incluso presencia de hígado graso, que ya es la causa, digamos, más grave que podemos encontrar en esas vacas obesas. Y también cuando encontramos que las vacas tienen más de un 5% de desplazamientos de aguas. Esta cetosis no solamente implica cetosis subclínica, implica la enfermedad metabólica tal como es, sino que el riesgo de padecer otras enfermedades se multiplica. Aquí tenemos una tabla hecha por Ospina y Roberts hace una decena de años,
que el riesgo de padecer un desplazamiento de abomaso por cetosis subclínica se multiplica casi por 7 veces, 6,9, mientras que el de padecer metritis se multiplica con 2,3, mientras que el riesgo de la producción es que se pierde una cantidad importante de leche, es decir, se pierden 393 kilos en 305 días. Y luego el riesgo de eliminación de animales se eleva a 1,8. ¿Cómo podemos prevenir esta cetosis subclínica? Pues la podemos prevenir de la siguiente forma. Lo primero, evitar el estrés. El estrés es un cajón desastre porque el estrés lo sufren los animales pues por un cambio de alimentación, lo sufren y simplemente por el cambio a veces de algún operario o que alguna de las personas que manejan el ganado, otras veces son por hacinamientos. El hacinamiento, sabemos que el animal va a gastar más energía, con lo cual cuando ya están en un límite y están en producciones muy elevadas, el gastar energía en ese estrés va a significar también la aparición de esa cetosis. El balance energético. Nosotros tenemos que mantener una alimentación adecuada y la alimentación adecuada viene por la materia seca. Así debemos suministrar siempre cereales, no subproductos energéticos, puesto que el rumen lo tenemos que conservar con unos alimentos con una calidad lo mejor posible, ya que si no, ese ambiente que hay ruminal, ambiente de la microbiota, pues lo podemos desviar, incluso no solamente desviar esa microbiota, sino que va a estar relacionada con el pH. El pH del rumen no puede bajar de 5,6. En el momento que baje de 5,6 tenemos ya problemas. Y además tenemos que entender que la absorción del rumen, que es fundamental, se realiza por la producción de una serie de bacterias que estén equilibradas, en donde van a utilizar el ácido láctico y entonces mantienen el pH, y además también porque las papilas ruminales, esas papilas ruminales, pues tengan el tamaño ideal para que sean buenas absorbiendo los ácidos grasos volátiles como el propiónico, fundamental para todo el tema de la gluconeogénesis y por tanto de la producción de leche. También tenemos que tener cuidado a veces, y hay un producto que es energético, pero que lo implican en algunas raciones, que son las grasas. Las grasas en el posparto pueden crearnos un problema. Sí es un alimento energético, pero no proporciona glucosa. Lo que va a hacer es acumular ese aceite, esos triglicéridos a nivel del hígado, y el hígado va a sobrecargarse, va a crear una disfunción hepática que en algunos casos pasa desapercibida, pero que en otras puede llegar a una gravedad extrema, incluso, ya digo, para que pueda desaparecer el animal por ese hígado graso. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la materia grasa. Y nosotros, siguiendo a un colega, Alex Bach, de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos dice que la densidad en 1000 calorías por kilo, la densidad seca, tiene que estar en 1,32. Cuando esta aumenta, la cantidad de megacalorías va a aumentar y por tanto va a aumentar mucho la energía. Con lo cual nos encontramos que esa energía que no va a ser utilizada va a ser transformada y depositada en el hígado. Nosotros podemos prevenir y curar la cetosis clínica. Yo siempre digo que la prevención es mucho mejor que la curación o que lleguemos al estado de que el animal esté enfermo. Es decir, prevenir una enfermedad, ya sea por vacuna o en este caso por dar algunos aditivos,
va a ser mucho más barato y además va a hacer que los animales se mantengan más tiempo sanos y en la explotación va a haber menos eliminaciones. El primer producto que decimos es el propilenglicol. El propilenglicol es una sustancia que se viene utilizando hace muchísimos años, posiblemente más de 50, pero es un precursor de la formación de glucosa. Esto es a nivel hepático. Pero una de las cosas importantes que se descubrieron hace unos 20 años fue que este propilenglicol movilizaba las grasas mediante la liberación de insulina. Entonces, esto era buenísimo para que no se produjera cetosis y, por supuesto, no se produjera hígado graso. Las dosis son 300-350 mililitros, es un líquido, día y vaca, antes del parto durante 10 días, y va a disminuir la incidencia de la cetosis subclínica de forma exponencial. También se pueden utilizar en el pienso sustancias como el propionato cálcico, que aporta energía y también además aporta calcio, no es desdeñable. Y también hay otro compuesto, que es la niacina del ácido isonicotínico, que reduce notablemente la lipólisis. Y la cetosis va a hacer que no aparezca, con lo cual mejora la grasa en la leche, la disminuye y disminuye tanto el NEFA y el colesterol en sangre. Para esto también es verdad que tiene que llevar poca grasa la ración, porque si no se podría incrementar la grasa a nivel de la leche. Las dosis vienen a ser de 6 a 12 gramos día y leche durante las 3-12 semanas posparto. A continuación hay un aditivo que a mí me gusta mucho, ya que es la colina, va a hacer que desengrase el hígado. ¿Y cómo lo desengrasa? Pues por la producción de proteínas de baja densidad. Esas que cuando nosotros vamos al médico tenemos ese VLDL bajo, nos dicen que estamos muy bien. Pues eso hace que eliminando a través de esas proteínas de baja densidad el acúmulo de ácidos grasos en el hígado se rebaja de forma muy precisa. Y luego está la monensina, que ahora ya está prohibida, la han prohibido últimamente por el tema de que es un antibiótico ionófobo y que libera una dosis durante 95 días de aproximadamente 335 miligramos día. La monensina, ya digo, ha sido como un preventivo muy bueno para utilizar, pero como consecuencia de las resistencias antibióticas ahora mismo está en desuso. Para terminar y no ir metiéndome mucho, ya hemos hablado del hígado graso. Cuando vemos un hígado graso no nos cabe la duda, sobre todo cuando lo vemos in situ, vivo, pues vemos que ese hígado graso tiene un color ocre, un color amarillento. ¿De acuerdo? Aparte de que normalmente ha aumentado su tamaño. ¿Qué pasa? Que el hígado no es tan fácil de analizar, sobre todo con el animal en vida, puesto que hay que hacer una trocarización, meterle un trocar y sacarle un cilindro para analizar anatomopatológicamente esa cantidad. Tenemos que tener en cuenta que el hígado graso va a ser o coexistir con la vaca preñada, final de preñez y al principio del parto. Las vacas suelen tener un hígado que se acumula gran cantidad de grasa, pero que normalmente la mayoría de ellas lo van a resolver con su propia naturaleza. No hace falta que hagamos ninguna intervención. Lo que sí es verdad es que ese síndrome de lipomovilización, cuando se presenta, va a provocar una disminución de la producción láctea de forma elevada y un estrés. ¿Y por qué decían esto? Había dos veterinarios, buiatras alemanes,
dice Stover, decía, porque Stover ya sé que no está entre nosotros, decían que el síndrome de lipomovilización o de vaca gorda llevaba a unas situaciones de enfermedades metabólicas importantes. ¿Qué pasa? Que el grado de infiltración y hígado graso aparece en el primer mes por parto, pero esto no es absolutamente verdad, puesto que el hígado graso tarda en formarse. Es decir, ¿cuándo se está formando el hígado graso? En los 2 últimos meses de preñez. Alimentaciones inadecuadas, por ejemplo, con gran cantidad de energía en los 2 últimos meses, sobre todo cuando hay vacas en donde no se les da una ración adecuada, sino que les da la misma ración que en vacas en lactación, nos aparece este problema. Por supuesto, se puede detectar con la biopsia hepática, pero ya digo, no es fácil hacerla y además tiene sus contraindicaciones si no lo hace un profesional. Pero el hígado graso, cuando llega a tener más del 10%, aparte de mostrar una aparición de cuerpos cetónicos en leche, en orina, por supuesto en sangre, hay una anorexia, hay una falta de ingestión de alimento. El animal rechaza el alimento, rechaza además sobre todo el alimento concentrado. No así si por ejemplo una vaca de este tipo sí puede levantarse y comer, pues lo normal es que si tiene que seleccionar va a elegir un alimento verde antes que un concentrado. Cuando nos llega un hígado graso a que la vaca presente sintomatología nerviosa, que es lo que llamamos una encefalopatía hepática, hay ataxia, hay depresión del animal, el animal no se puede levantar, normalmente con sopor y somnolencia. El tratamiento ya es casi el último recurso, pero último. Seguramente no tenga ninguna razón. Por último, estamos viendo las consecuencias de ese síndrome de lipomovilización excesiva, el síndrome de la vaca gorda o vaca grasa, cómo actúa. Y actúa sobre todo por el tema que el parto es el desencadenante y sobre todo la producción de leche, con una intensa movilización, con una aproximación a una esteatosis hepática, es decir, se acumula gran cantidad de sangre, va a haber una captación tisular de magnesio por los tejidos, va a haber una menor síntesis de vitamina D, también puede tender a la hipocalcemia y al síndrome de vaca caída. Pero esa esteatosis también va a hacer que funcione mal el tema de los esteroides y las hormonas, sobre todo, que lleven a la aparición de celos, es decir, que no va a haber celos evidentes o celos que además lleven a éxito a la preñez. Y también, en ese caso de inadaptación del catabolismo, lleva a hipoglucemia y a cetosis. Por último, ese parto que a veces se ocasione de forma lánguida o a veces tenemos que ayudar al animal, puesto que el animal no hace esfuerzos para echar a la cría fuera del útero, pues hay retenciones placentarias, metritis e infertilidad. Las teorías de la etiología del hígado graso está sobre todo concretamente en animales obesos, la reducción evidente de estrógenos y las distocias postparto. Y las infecciones que nos aparecen en el posparto, hemos dicho mamitis, metritis, retención placentaria y laminitis, que muchas veces no lo pone, pero que creo que es muy importante. El cuadro de hígado graso sí se evidencia con una sintomatología de postración y apatía. El animal deja de comer, hay una anorexia muy marcada y, como siempre decimos, un animal que está en el primer mes de producción láctea, cuando deja de comer es un animal propenso a cualquier tipo de enfermedad. El perfil sanguíneo se va a ver muy alterado, sobre todo las enzimas hepáticas, y además encontramos una hepatomegalia y ese hígado ocre que si nosotros lo cortamos, ya